12 al versículo 14. Ahí va a estar la primera lección de este día de hoy. Primera Colosenses capítulo 1, versículo 12 al versículo 14, hermanos. Y dice la palabra de Dios, hermanos, ahí Colosenses 1, 12 al 14. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Cuando Pablo le escribe a la iglesia en Colosas, hermanos, cuando Pablo le escribe a la iglesia en Colosas, le recuerda, hermanos, le recuerda esa mudanza espiritual que hubo en ellos. Pablo le recuerda a la iglesia, hermanos, ese traslado espiritual que hubo en ellos. Antes estaban en las tinieblas y luego fueron trasladados a la luz. Y quiero que hablemos de esto, hermanos, en esta mañana, de ese traslado espiritual que hubo en la iglesia de Cristo ahí en Colosas. Cuando Pablo le escribe a la iglesia, le recuerda eso. Y cuando hablamos de un traslado, una mudanza, sabemos que es ir de un lugar a otro. No es estar en parte aquí y en parte allá. Cuando hablamos de un traslado, es ir de Monterrey a Nuevo Laredo, de Nuevo Laredo a Monterrey. No es estar, nosotros los seres humanos no tenemos esa capacidad para poder estar en el mismo lugar, en dos lugares al mismo tiempo. No tenemos esa capacidad para estar en dos lugares al mismo tiempo. Entonces, o estamos en un lado o estamos en el otro lado. Y Pablo le recuerda a la iglesia eso, hermanos, y quiero que hablemos de eso en esta mañana. Y podemos ver, hermanos, que hay dos gobiernos en el mundo. Y no estoy hablando de gobiernos políticos, hermanos, ni de gobiernos militares, ni de gobiernos sociales. Estoy hablando de dos gobiernos espirituales. Hay dos gobiernos espirituales. Uno, el versículo 13 lo identifica como la potestad de las tinieblas, y el otro como el gobierno del amado Hijo, el reino del amado Hijo. Hay esos dos gobiernos, hermanos. En uno de esos dos gobiernos vamos a estar nosotros. No podemos estar tampoco al mismo tiempo en los dos, pero en uno de los dos tenemos que estar, hablando en un sentido espiritual. En un reino tenemos que estar, o sea, en las tinieblas o en la luz. Cualquiera de los dos podemos estar nosotros. Y Pablo nos va a aclarar eso, hermanos, en cuanto a esos gobiernos. Y la pregunta sería, hermanos, ¿en cuál reino estoy yo? ¿En cuál gobierno estoy yo? ¿Quién está reinando mi vida? ¿Quién está gobernando mi vida? ¿Quién está liderando mi vida? ¿Quién la está guiando mi familia? Podríamos preguntarnos eso, hermanos. En el reino o en el gobierno de las tinieblas sabemos que es Satanás el que gobierna, y en el reino del amado Hijo es Cristo el que gobierna. Entonces, usted y yo podemos preguntarles, ¿dónde nos gustaría vivir en esta vida? ¿En las tinieblas o en la luz? ¿Dónde nos gustaría pasar nuestro tiempo? ¿En la luz o en las tinieblas? Hablando en el sentido espiritual, hermano. Entonces, lo primero que quiero que veamos es el reino de las tinieblas, hermano. Si ustedes notan ahí en el capítulo 1, versículo 13, Pablo le dice a la iglesia, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. La palabra potestad es autoridad, significa gobierno. Eso significa la palabra potestad, tener autoridad o tener gobierno sobre alguien. Entonces, estas personas a que Pablo le escribe, en un momento estuvieron, hermanos, bajo la potestad de las tinieblas, o sea, bajo el gobierno de las tinieblas, teniendo como un símbolo, hermanos, las tinieblas, la oscuridad, tienen el símbolo de maldad, tienen el símbolo, hermanos, de inmoralidad, de pecado. Eso es lo que nos representa las tinieblas, un mundo de inmoralidad, de pecado, de maldad. Esto significa que hay alguien en ese mundo de maldad, hay alguien en ese mundo de pecado que está gobernando, que está teniendo autoridad. Tal vez nosotros los seres humanos
veces, hermanos, no nos hemos dado cuenta, ignorantemente no nos damos cuenta que cuando estamos en ese mundo hay alguien que está gobernando sobre nuestra vida. Nosotros decidimos que nos gobiernen en ese mundo espiritual. ¿Y quién es el que tiene la autoridad en ese mundo espiritual de maldad? Bueno, si usted lee conmigo, hermanos, por ejemplo, Hechos capítulo 26, versículo 18, miren, lea conmigo Hechos 26, 18. Aunque pareciera, hermanos, que en esta vida estamos solos, no es cierto, o alguien nos tiene que estar gobernando, voluntaria o involuntariamente. Miren lo que dice Hechos capítulo 26, versículo 18. Alguien que lo pueda leer si gusta, por favor. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Nota, hermanos, el pasaje dice para que abra sus ojos. Espiritualmente, estas personas, o cuando estamos en este mundo, tenemos los ojos cerrados. Espiritualmente no podemos ver. Y luego dice para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Están en las tinieblas. Cuando uno no, hermanos, tiene abiertos sus ojos espirituales, está en las tinieblas. Y Pablo dice para que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Y quién es el que está en ese mundo de tinieblas gobernando? Y de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. En el mundo de las tinieblas, o sea, cuando uno no es cristiano, en el mundo de las tinieblas, hermano, yo hago lo que yo quiero, yo vivo mi vida como yo quiero, como a mí me complace, nadie me dice lo que tengo que hacer, pero nos damos cuenta, según el pasaje, que el que gobierna ese mundo de tinieblas, ese mundo de maldad, se llama Satanás. Voluntaria o involuntariamente, el ser humano está siendo gobernado por Satanás. Él lo está guiando. Y dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a la potestad de Dios, para que reciban por la fe, que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hermanos, hay un traslado de la potestad que tiene Satanás a la potestad de Dios. Hay una mudanza espiritual. El ser humano vive en las tinieblas, pero puede ser trasladado al mundo de luz, al mundo que no es de maldad. Y si usted gusta, podemos ver también Efesios capítulo 2, que también es muy claro en este sentido Pablo, porque habla de la vida práctica, hermanos, diaria. Capítulo 2, versículos 1 y 2. Efesios 2, 1 y 2, léelo, hermano. Dios nos dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hasta ahí, hermano. Siguiendo la corriente de este mundo. Nota, cuando vivimos de acuerdo a las ideas, cuando nosotros vivimos de acuerdo a las costumbres, a las tradiciones del mundo, y nosotros vivimos igual así, y en un momento, dice Pablo, nosotros vivimos así, dice, siguiendo esta misma idea, entonces nosotros vivimos, dice, siguiendo o conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hermanos, cuando se vive así, cuando se vive una vida así, a mis deseos, a mi voluntad, a lo que yo quiero, estamos siguiendo, hermanos, la corriente de este mundo y estamos siendo guiados por el príncipe de la potestad
del aire. Estamos hablando, hermanos, entonces, que ese reino espiritual es el reino de Satanás. Es donde Satanás gobierna. Y sigue gobernando, hermanos, hasta la vez. Es donde se encuentra, hermanos, ese mundo de todas las personas viciosas, borrachos, drogadictos, homosexualismo, hermanos, y todo lo que podemos ver nosotros ahora de inmoralidad. Ese es el mundo, hermanos, ese es el reino de Satanás. Bueno, Dios le ha permitido a Satanás cierta libertad, pero cada quien decide cómo quiere vivir. Si quiere vivir en esas tinieblas o si quiere vivir en la luz. Entonces, es decir, que ese mundo de Satanás es aquellos que desean servir a la maldad, a la inmoralidad, al pecado. Uno decide voluntariamente someterse a ese estilo de vida, a esa forma de vida, y entonces se convierte en un esclavo de Satanás. Así, hermanos, estuvimos también nosotros en otro tiempo, dice Pablo, siguiendo esta corriente, y Pablo dice siguiendo esta corriente, Pablo está diciendo, siguiendo este estilo, siguiendo esta forma de vida que ahora viven los demás. Entonces, ahí encontramos, hermanos, pero según Colosenses, donde estamos en el capítulo 1, hay buenas noticias, hermanos, no todo es mala noticia, hay buenas noticias. Porque también en el capítulo 26, versículo 18 de Hechos, nos habla de un libertador, hermano, de un redentor que es suficiente y que tiene suficiente autoridad para vencer la potestad de las tinieblas. Y esas son las buenas nuevas en Jesucristo, hermanos. Que este poder está disponible para liberarnos, para poder nosotros escoger si queremos vivir en las tinieblas o si queremos vivir en la luz. Entonces, todos los que tenemos un buen sentido, hermanos, todos los que estamos bien de nuestra mente, podemos decidir con conocimiento en qué gobierno queremos estar. ¿Okay? ¿Por quién queremos ser dominados? ¿Por quién queremos ser gobernados? El otro reino, vamos a Colosenses capítulo 1. Entonces, hay un reino donde Satanás gobierna, hermanos. Ese reino se llama las tinieblas. Es ahí donde es el mundo de pecado, el mundo de maldad, el mundo de inmoralidad. Es el mundo, hermanos, donde a cada quien hace lo que quiere, decide hacer, vive como quiere, nadie me diga nada y yo vivo mi vida, acabo la vida es mía. ¿Ok? Ese es el mundo de las tinieblas. Pero también en el 1.13 encontramos el reino, porque dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nota, hubo un traslado, hubo un momento donde hubo un traslado, hubo una mudanza de un reino a otro, de las tinieblas a la luz. Versículo 12 termina diciendo, de herencia de los santos en luz, al reino de su amado Hijo, el reino de Cristo. Déjenme decirle algo, muchos han dicho, muchos maestros, eruditos bíblicos, predicadores, han dicho, hermanos, que cuando Cristo vino en su primera vez aquí en la tierra, Cristo venía a establecer un reino, pero que no lo pudo establecer. Porque no tuvo tiempo. Entonces, que cuando Cristo venga en su segunda venida, Cristo va a venir a establecer un reino. Esos son los que le llaman el milenialismo, hermano. Pero el pasaje, si usted lo lee y yo lo leemos, dice que ellos fueron trasladados al reino de su amado Hijo. Está hablando en un tiempo presente. No dice que iban a ser trasladados, sino que fueron trasladados. Entonces, eso quiere decir que ese reino ya estaba, ya existía, ya estaba presente. Pablo nos dice que estos cristianos, ahora cristianos, y podemos confiar en Pablo porque hablamos en el capítulo 1 que él fue el enviado de Jesucristo. Estos cristianos de Colosas antes habían estado bajo la autoridad de las tinieblas, pero fueron trasladados. No que iban a ser en un tiempo para el futuro, no. Fueron trasladados. Fue un acto que se llevó a cabo en un momento y que seguía vigente, hermanos, ese momento de traslado. Entonces, y por lo menos hay
Hay otro pasaje, mire, si usted lee conmigo Apocalipsis capítulo 1, otro apóstol de Jesucristo dijo lo mismo. En el capítulo 1, versículo 9. ¿Alguien gusta leerlo? Puede leer, hermano. Yo, Juan, vuestro hermano, participo en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Juan vuestro hermano, estaba, no voy a estar. Yo, Juan vuestro hermano y copartícipe en vuestra tribulación, estaba participando ya. No era que iba a participar al futuro, estaba participando ya en la tribulación, pero estaba participando también en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Y estaba, note, estaba un tiempo presente, no voy a estar, sino estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo. Y Juan dice que él estaba en el Espíritu y estaba participando ya del reino, era copartícipe, participaba, compartía los momentos difíciles que estaba viviendo la iglesia, es cierto, estaba participando de ese mismo sufrimiento, por eso estaba en la isla de Patmos, estaba sufriendo. La isla de Patmos era una isla donde iban los condenados, donde ya no iban a regresar otra vez, ahí se iban a morir. Juan dice, estoy aquí y estoy participando en esta tribulación y estoy participando en el reino. No, voy a participar, estaba participando. Eso nos dice, hermanos, que el reino ya estaba establecido. El reino ya se había establecido. No es un reino que va a venir al futuro, es el reino que ya está establecido. Y Pablo, cuando escribe a los Colosenses, dice el reino del amado Hijo. Pregunta, según la Biblia y el Nuevo Testamento, dos pasajes bíblicos nos dicen, ¿a quién se le llama el amado Hijo en el Nuevo Testamento? A Cristo, hermano, a Jesús. Mateo capítulo 3, vamos que la Biblia nos conteste. Mateo capítulo 3, ¿a quién se le llama el amado Hijo? Versículo 17, 3:17, Mateo 3:17. ¿Alguien que lo lea? Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y los versículos anteriores, ¿a quién está hablando? Por lo menos versículo 13, Jesús vino de Galilea. Versículo 14, mas Juan se lo ponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó y Jesús después fue bautizado. Y estamos viendo en el contexto que el punto se está refiriendo a Jesús, el bautismo de Jesús. Y cuando eso sucede, Dios dice, desde el cielo, hermanos, todo el mundo escuchó la voz y dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ni a los ángeles, ni a Moisés, ni a ningún otro profeta Dios llamó hijo y menos amado. Entonces, en la Biblia encontramos que al amado Hijo, el Hijo amado, se está refiriendo a Cristo. Y lo mismo sucedió en Mateo capítulo 17, versículo 5, cuando hubo el momento de la transfiguración. ¿Qué cita, perdón, hermano? Mateo 17, 5, hermanos. Y voy a llegar a una conclusión con esto, hermanos. Mientras él aún hablaba, hablando de Pedro, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado. Ahí está la frase, hermano,
este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahí, oír. Nota, hermanos, y hay un principio, una enseñanza aquí muy grande, porque se está escuchando a muchas personas, se está escuchando incluso a los profetas del Antiguo Testamento, bíblicamente. Muchos están escuchando las enseñanzas y la doctrina, pero Dios dice: escuchen a mi Hijo amado. A Él tienen que escuchar, a Cristo tienen que escuchar. Y nos damos cuenta entonces, hermanos, por estos textos, que el reino del amado Hijo se está refiriendo al reino de Cristo. Y no es un reino, hermanos, no es un reino. Ahorita vamos a ver cuál es ese reino del cual se refiere la Biblia. No está hablando de un reino que vendría al futuro. Es un reino donde Cristo ya está reinando. Lea conmigo Hechos, con eso vamos a terminar este punto. El punto es que Cristo ya está reinando, que este reino ya está establecido. No es que va a establecer, sino que ya está establecido. Lea conmigo Hechos capítulo 2, versículo 30. Alguien que lo lea, versículos, vamos a leer el 30, el 34 y vamos a leer el 36. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que en su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que sentase en su trono. El 34, hermano. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo: el Señor es mi Señor, siéntate en mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Versículo 36. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pedro termina diciendo: a este que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor. Esto es, Él tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Él tiene el gobierno, Él tiene el dominio. A este Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, Cristo se sentó a la diestra del Padre, y Cristo se sentó como Dios nos está tratando de enseñar, hermano, como si nosotros viéramos cuando se establece un gobierno aquí en la tierra, que se sienta en una silla y toma el dominio de una nación. Bueno, en un sentido, Dios nos está enseñando que Cristo se sentó a gobernar, a reinar en su reino. Pero, ¿cuál es ese reino? ¿Cuál es ese reino? Bueno, Pablo, cuando escribe a los Colosenses, nos va a decir en una forma figurativa, ¿cuál es ese reino? Vaya conmigo otra vez a Colosenses 1. Entonces, es un reino establecido donde Cristo reina. Vamos a decir así. Entonces, no es un reino que va a venir, es un reino ya establecido. Y en ese reino gobierna Cristo, el amado Hijo. Ahí es donde los colosenses fueron trasladados. Ahí fue donde ellos, después de estar en las tinieblas, fueron trasladados a ese reino. Miren Colosenses capítulo 1, versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que Él habitase toda la plenitud. Y Él es la cabeza del cuerpo. Hablando de Cristo, Cristo está como cabeza de la iglesia. Simbólicamente, Cristo tiene toda la autoridad, Cristo tiene todo el dominio, Cristo tiene todo el gobierno del cuerpo, porque al final de cuentas, físicamente, la cabeza tiene todo el gobierno, dice para dónde nos movemos, qué hacemos y qué no hacemos. En el sentido espiritual, como Pablo lo presenta, Cristo es la cabeza del cuerpo y ese cuerpo es la iglesia. Entonces, Cristo tiene autoridad en la iglesia, Él gobierna la iglesia. Él es el que tiene el reino, ese es su reino de Cristo, la iglesia. Cada uno de los salvados, cada uno de los perdonados es que Cristo gobierna. Es un gobierno voluntario, no es un gobierno a la fuerza. Por eso nos damos cuenta entonces
que el reino del amado Hijo, del cual Pablo está hablando en el capítulo 1, versículo 13, no es más que la iglesia. Aquí en la iglesia es donde Cristo reina y gobierna en los corazones de cada uno de aquellos que han decidido, hermano, someterse a la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Cristo reina en las vidas. Por eso, hermanos, cuando nosotros escuchamos el pasaje de Mateo capítulo 28, versículos 19, 18 y 19, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y dice que hay que ir a ser discípulos, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿Cristo está reinando en mi vida? ¿Tiene potestad Él sobre mi vida? ¿Reina Él sobre mi vida? Porque, hermanos, los que fueron trasladados de las tinieblas a la luz, los que fueron trasladados de la potestad de las tinieblas y fueron trasladados al reino del amado Hijo, que es la iglesia, en un sentido espiritual, el gobierno de ellos, quien gobierna su vida, es Cristo. Entonces, he aquí la condición de un discípulo de Cristo, hermano. Cristo es su Rey y Cristo es su Señor. Por eso cuando leemos Hechos capítulo 2, dice que aquellos como 3,000, hermanos, aceptaron la palabra y fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000. ¿Qué quiere decir? Que esas 3,000 personas aceptaron, reconocieron a Cristo como Rey, lo reconocieron como Señor y decidieron que Cristo gobernara sus vidas. Cuando uno se bautiza, cuando uno obedece el Evangelio, eso es lo que uno está haciendo. Hay dos cosas. En las tinieblas no andamos al 50, al 20, al 30%. A las tinieblas, cuando vivimos en el mundo de las tinieblas, somos gobernados al 100%. Por la maldad, por el pecado, por la inmoralidad. Bueno, cuando somos trasladados al reino, también nuestra vida, hermanos, debe ser gobernada al 100% por nuestro Rey, que es Cristo el Señor. Y viene ahora, hermanos, el proceso, volvamos a Colosenses. Entonces, estamos diciendo, hermanos, dos reinos: el reino de Satanás, hablando de sentidos espirituales, el reino de las tinieblas, el reino de la maldad, donde el mundo decide vivir voluntariamente, donde el mundo decide vivir en ese gobierno, pero también está el reino de Cristo, donde uno decide si quiere vivir, si uno quiere ser parte de la iglesia, si uno quiere vivir en un reino de luz, en un reino de justicia, en un reino de santidad. El proceso, hermanos, el proceso de ese traslado. Mire, vamos a Colosenses capítulo 1 otra vez. Subrayé 3 palabras, hermanos, que sería muy importante que usted y yo las meditemos, las analicemos. La primera es que la palabra librado, la segunda es la palabra traslado y la tercera es la palabra redención. ¿Por qué? Bueno, porque cuando escuchamos esa palabra librado, eso quiere decir que en un sentido espiritual, en un momento, el ser humano está en una esclavitud, está siendo esclavo, está encerrado, está atado espiritualmente. Pero también hay un momento en cual esa persona puede ser trasladada, y ese proceso de traslado, hermano, es lo que nosotros le llamamos el plan de salvación. Oír el Evangelio, creer en el Evangelio, confesar la fe en ese Evangelio, arrepentirse, cambiar de mente, y luego el bautismo en una señal de obediencia. Pero todo esto está bien, hermanos, se tiene que hacer, porque ese es el mandamiento de predicar el Evangelio. Pero para que esto sea efectivo, para que ese Evangelio pueda ser efectivo, o pudiera ser efectivo, ese Evangelio, para que tuviera validez, tenía que suceder algo. Es lo que Pablo nos habla ahí en el capítulo 14. ¿Qué queremos decir? Que para que alguien pudiera ser liberado, porque esa es la palabra de redención, redimir, adquirir, liberar, rescatar, pagar el rescate por alguien, para que alguien pudiera ser trasladado en el tiempo de Pablo de las tinieblas a la luz, tiene que haber una redención.
para que alguien pueda ser rescatado, para que alguien pueda ser liberado de esa condición, tiene que haber una redención. Entonces, ¿pero qué se necesita para ser rescatado, tanto en el tiempo de Pablo como en nuestro tiempo? Según el versículo 14, lea conmigo. En quien tenemos redención, ¿por qué? Se necesitaba que alguien, hermano, cuando hablamos de estar, que nos ha librado, eso significa que estaba en esclavitud, y cuando alguien está en una cárcel, se necesita que, hermanos, alguien pague su fianza. Alguien pague la condena que el juez le está determinando, si hablamos económicamente, o si le dan ciertos años, tiene que pagar la condena. En este caso, Cristo pagó la condena. El precio que había que pagar para que alguien pudiera ser liberado, para que alguien pudiera ser rescatado, es la sangre de Cristo. Por eso Pablo le dice a la iglesia, en quien tenemos, oiga bien, no vamos a tenemos redención por su sangre. O sea, hemos sido libertados, dice, hemos sido, hermanos, redimidos, hemos sido rescatados por la sangre de Cristo. Esa redención, hermanos, Pablo lo llama el perdón de pecados. El autor de nuestra redención, Cristo Jesús. Y no es una redención física, no es una libertad física. Usted puede ir a comer al restaurante que usted quiera, usted puede ir de paseo a la ciudad que usted quiere. Estamos hablando de una libertad, de una redención espiritual. Estamos hablando de ser rescatado de un mundo espiritual, de tinieblas, de maldad, donde estábamos esclavizados, hermanos. Entonces, estamos hablando de la libertad del alma, de la libertad del alma. Pero no es una libertad que va a venir al futuro. Dice Pablo, en quien tenemos, ya la tenemos, la libertad por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, la base, hermanos, la base de la redención, el fundamento de la redención, la libertad con que nosotros fuimos rescatados, la libertad con que han sido rescatados, el precio que se pagó para que la persona, usted y yo, que ahora somos cristianos, pudiéramos ser trasladados del mundo de las tinieblas, que nosotros pudiéramos salir de esa condición, es la sangre de Cristo, el perdón de nuestros pecados. Y nos habla del tiempo presente en quien tenemos, o sea, hemos sido perdonados de nuestros pecados por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y esa es la condición de la iglesia, hermanos, de cada cristiano que hoy vivimos. Es la condición suya, es la condición mía. Y usted y yo decidimos si queremos vivir, si queremos, hermanos, seguir bajo este régimen espiritual, si queremos seguir bajo el liderazgo, bajo la autoridad de Cristo nuestro Señor, si queremos que Cristo sea nuestro Señor, o si nosotros decidimos, como hemos hablado en clases anteriores, decidimos si queremos volver otra vez al mundo de tinieblas y al mundo de maldad. ¿Qué estamos diciendo, hermanos? Que la oportunidad que tuvieron los colosenses para ser liberados espiritualmente es la misma oportunidad que tenemos nosotros hoy. Y los que no son cristianos también tienen la misma oportunidad, poder ser liberados espiritualmente por la sangre de Cristo de ese gobierno de maldad, de ese gobierno de pecado, de esas tinieblas donde solo hay pura maldad. Bien, hermanos, entonces, como conclusión, ¿qué vamos a hacer de conclusión? Lea conmigo el versículo 12. ¿Qué le dice Pablo a la iglesia? Con gozo dando gracias al Padre. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Cuál debe ser la actitud de un redimido? ¿Cuál debe ser la actitud de alguien que ha sido liberado
¿Cómo se sentiría usted después de haber estado algunos años preso y saber que alguien pagó el precio por usted y que ahora usted tiene libertad? ¿Cuál sería su actitud? ¿De molestia? No, yo estaría muy contento, estaría lleno de gozo, agradecimiento. Entonces Pablo le dice a la iglesia, con gozo dando gracias al Padre. Gracias a Dios, hermano. Gracias a Dios que nos liberó de esas condiciones espirituales. Gracias a Dios, por Dios, hermanos, hoy nosotros estamos en un mejor gobierno espiritualmente. Es el gobierno, es el reino del amado Hijo, donde gobierna voluntariamente y donde puede estar cualquiera de ustedes que no es cristiano, si voluntariamente decide someterse a las leyes divinas, a las leyes de Cristo Jesús. ¿Ok, hermanos? Toda persona que no es cristiana está bajo la potestad o bajo la autoridad de las tinieblas de Satanás, voluntaria o involuntariamente. Toda persona que ha obedecido el Evangelio está bajo la autoridad de Cristo. Y hermanos, si estamos bajo la autoridad de Cristo, tenemos que obedecer a nuestro Señor. Y usted y yo decidimos bajo qué régimen vivir. ¿Vivir en las tinieblas o vivir en la luz? Las puertas están abiertas. El traslado se puede hacer hoy mismo. Usted puede comenzar una vida nueva en un reino nuevo, el reino del amado Hijo. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Qué les parece? Eso es lo que, hermanos, quería compartir a ustedes. La iglesia debe estar muy agradecida, debemos estar contentos con Dios. Usted y yo estamos en el reino de Cristo. Y Dios nos bendiga, hermanos.